Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 4 de Issei y el mercenario dragón. Disculpen por la demora en subirlo, y sin más que decir comenzamos capítulo 4 promesa. Yuma-chan, pasa algo, decía Issei al ver la cara triste de la peli negra. No es nada, decía Yuma mientras comía su helado. Ya veo, entonces quita esa cara triste, que no va con tu belleza, Yuma, decía Issei sonrojando a la peli negra. Sin embargo, Yuma-chan, no hay otro lugar al que quieras ir, decía Issei mirando a la peli negra a los ojos. Bueno, sí lo hay, decía Yuma triste. Bien, entonces vamos, decía Issei mientras salían de la heladería minutos después. Vaya, ya está oscureciendo, decía Issei, mientras a lo lejos cierta Nekomata los observaba. Issei, hay algo que quiero decirte, acércate, decía Yuma. Claro, decía el castaño. Por favor huye, decía Yuma mientras hacía una lanza de energía. Que esa mirada, Yuma, reacciona, decía Issei esquivando la lanza. Es inútil, ella solo es un títere, decía un ángel caído con 6 alas. Qué inútil, de que habla, decía Issei. Issei, por favor huye, no quiero hacerte daño, decía Yuma mientras llorara. Yuma, ¿acaso estás siendo controlada?, decía Issei. Vaya, esto será un problema, creo que por ahora nos retiraremos, decía el ángel caído acercándose a Yuma. No dejaré que te la lleves, decía Issei abrazando a Yuma. Que Issei, decía Yuma al sentir el abrazo del castaño. Descuida, yo te protegeré, no dejaré que te usen de nuevo, te lo prometo, decía Issei. En verdad, decía Yuma. Sí, pero creo que lo mejor será que regreses con él, te prometo que iré por ti, decía Issei. Bien, dejaré que te la lleves, decía el castaño. Parece que lo pensaste mejor, decía el ángel caído. Si así es, decía Issei mientras Yuma se iba con el ángel caída. Solo aguanta un poco, te primero que iré por ti, decía Issei. Y bien, ya pueden salir, decía Issei mirando Sam, parece que te gusta espiar a los demás como a tu ama, ¿verdad, Rías, Gremor y Koneko?, decía Issei. Tonto, no te espiábamos, sentimos la presencia de ángeles caídos, y venimos a verificar, decía Rías mirando hacia otro lado. Como digas, Gremor, y vámonos, tengo hambre, decía Issei mientras caminara. Vaya, parece que lloverá, decía Issei. Bien, oigan, Akeno-san, Koneko-chan, Rías, ¿no quieren comer algo?, decía Issei sin mirarlas. Comer, decía Akeno. Sí quería comer en casa, pero no tengo ganas de cocinar. Y bien, que dicen, claro, si no quieren nos vemos, yo sí iré a comer algo, decía Issei. Está bien, yo voy, tengo hambre, decía Rías al igual que Akeno. Bien, ¿y tú, Koneko? Bueno, no me queda más que ir, además también tengo hambre, decía Koneko. Bien, entonces vamos, decía Issei mientras iban a un restaurante minutos después. Sabe bien, decía Rías contenta. Y ahora qué mosca le pico para que se porte así, decía Issei mirando a Rías. Bueno, la presidenta ama la cultura, hace olvidar lo que vive como una Gremor, y decía Akeno mientras miraban a Rías de lejos. Que vivir, decía Issei. Así como tú, Issei, tuviste tus momentos difíciles y Rías pasa por los suyos, es por eso que a veces es algo molesta, decía Akeno. Ya veo, y parece que la estimas mucho, decía el castaño. Si así es, gracias a ella soy lo que soy ahora, siempre me ha tratado como una hermana, más que como su sierva, y eso me hace feliz, decía Akeno. Vaya, parece que no es una bruja, como pensé, sin embargo aún me cae mal, decía el castaño. Bien, Akeno, está lista tu orden, decía el castaño minutos después. Vaya, estoy lleno, decía Issei. Pasa algo, Gremor, y decía el castaño. No es nada que te importe, decía Rías. Calma, Issei, y recuerda lo que dijo Akeno-san, trata de entenderla, decía Issei mientras miraba a Rías. Mientras en el infierno con Circe. Me pregunto cómo les irá, decía Circe. ¿Qué pasa?, decía Gracia mirando a su esposo. Le irá a Issei-kun y a mi hermana, decía Circe. Bueno, Circe-sama, es fácil saberlo, después de Yodo, Issei-sama y Rías Ojo-sama no se llevan para nada bien, decía Gracia. Si tienes razón, Gracia, bueno, creo que mejor regreso al trabajo, decía el pelirrojo viendo varios documentos.
Sin embargo esto es demasiado, decía Circe, mientras miraba el gran número de documentos con una gota en la cabeza, mientras Gracia solo reía, mientras con Issei vaya, eso estuvo bueno, ¿no lo crees? Akeno-san, decía Issei. Sí, decía Akeno. Bien, creo que mejor nos apresuramos a llegar a la casa. Entren, decía Issei haciendo un círculo mágico mientras Akeno y Koneko entraban en él minutos después. Casa de Issei. Issei-kun, presidenta, llegaron, decía Kiba mientras se levantaba del sillón. Así, bueno, los dejo, iré a dormir, decía Issei. Si es verdad, mañana es lunes y tenemos que ir a la academia, decía Akeno. Si hablando de eso, mañana no iré a la academia, decía el castaño. Pero Issei-kun, siento decir esto, pero tus calificaciones están bajas, si faltas reprobar a Salo, decía Akeno. Tienes razón, Peto Akeno-san, hay algo que no saben, decía el castaño. A saber, decía Arias, sí, Gremory, en realidad yo no necesito estudiar, ya que todo eso lo vi hace muchos años, solo lo hago para distraerme. Además, mañana es un día especial para mí, decía Issei mientras subía a su cuarto. Especial, decía Arias. Horas después, vaya, no puedo dormir si tan solo estuvieran ustedes conmigo, Kagura, hijos, decía Issei mientras miraba una fotografía a la vez que se levantaba de su cama y bajaba a la sala. Vaya, creo que de nuevo no podré dormir, decía Issei mientras salía al jardín mirando las estrellas a la vez que comenzaba a llorar, mientras cierta pelirroja bajaba a la cocina. Tengo sed, decía Arias, pero esta escucharía unos llantos cerca del jardín. Pero ¿qué es eso?, decía Arias mientras salía al jardín. Vaya, hace frío, ¿quién estará a estas horas? ¿Acaso será Akeno?, decía Arias, pero para su sorpresa miraría a un castaño llorando mientras miraba así al cielo. Issei, decía Arias en voz baja. Que esta presencia, ¿qué es lo que quieres, Arias Gremory?, decía Issei mientras volteaba hacia los arbustos. ¿Te diste cuenta de que estaba aquí?, decía Arias mientras salía. Y bien, ¿qué quieres?, decía Issei con su voz fría. Yo nada, solo escuché ruidos, así que vine a ver, decía Arias. Ya veo, sin embargo, porque siempre hablas con ese tono arrogante, dime, decía Issei mirando a la pelirroja. Calla, eso es mi problema, decía Arias mientras agachaba la mirada. Ya veo, parece que es difícil que te intenten matar seguido, ¿verdad, Gremory?, decía Issei. ¿A quién le gustaría que te intentan matar? ¿Eres tonto o qué?, decía Arias riendo. Vaya, cuando ríes eres hermosa, pero aún Akeno es más dulce que ti, decía Issei. Calla, decía Arias. Sin embargo, ¿por qué estás a estas horas aquí?, Issei, decía Arias. Vaya, creo que no te importa, pero te lo diré, solo estaba recordando, decía Issei. Recordar, preguntaba Arias. Si a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mira, son ellos, decía Issei mientras le daba una fotografía a Arias. ¿Qué esposa?, decía Arias mientras miraba la fotografía, viendo al castaño siendo abrazado por una mujer pelinegra hermosa al igual que 10 pequeños niños a su lado. Qué lindo, ¿y dónde están?, decía Arias, pero esta se quedaría callada al ver la cara de tristeza del castaño. Bueno, ellos están muertos hace mucho tiempo, que me los arrebataron, decía Issei sonriendo mientras lágrimas caían de él. Yo lo siento, no debí preguntar, decía Arias triste. No descuida, no pasa nada, decía Issei mientras Arias le daba la fotografía. Bien, creo que mejor es que vayas a dormir, mañana hay academia, decía Issei. Está bien, decía Arias mientras entraba a la casa. Espera, Gremory, decía Issei. ¿Qué pasa?, decía Arias. Te dije que habría veces en las que no esté cerca de ustedes, así que dame tu mano, decía el castaño. Que mi mano, decía Arias, así que dejaré mi marca en tu para sentirte y tú puedas llamarme cuando estés en problemas, decía Issei. Que marcarme, estás loco, decía Arias sonrojada. Vamos, Gremory, no es lo que piensas, esta marca solo sirve para sentirlos. Akeno-san, Kiba y Koneko también la tienen, decía Issei. Que Kiba y Akeno, decía Arias.
Si así es, yo hablé con ellos y decidieron ponérsela. Ja, creías que te marcaría como mi dragona, ni que estuviera loco para tener a una mujer tonta como tú. Aunque no niego que eres hermosa, pero no lo haría, decía Issei. Ah, pues fíjate que yo tampoco estaría con un idiota arrogante como tú, decía Arias mirando al castaño. Ah, vaya, en verdad te ves hermosa cuando sonríes. Así bien nos vemos, decía Issei mientras entraba a la casa. Ah, tonto, decía Arias sonrojada. Ah, vaya, en verdad disfruta molestarme, decía Arias. Ahora parece que la presidenta está sonrojada, decía Akeno mientras se acercaba. Ah, Akeno, ¿desde cuando estabas aquí?, decía Arias. Ah, bueno, desde que te miré salir al jardín, sin embargo, no creí que hablarás con Issei con esas ropas, decía Akeno mirando a Arias, ya que lo que llevaba dejaba ver su hermoso cuerpo a simple vista. Ah, ¿qué?, decía Arias al darse cuenta. Ahora apenas te das cuenta, Arias, sin embargo te lo contó, ¿verdad?, decía Akeno. Así me enseñó una fotografía de ellos, decía Arias. Pero Akeno, tú ya lo sabías, decía Arias. Así desde hace días él mismo me lo contó, decía Akeno triste. Ya veo, parece que él también ha sufrido, decía Arias triste. Ah, Arias, aún te sigues culpando por lo sucedido, decía Akeno mientras cierto castaño escuchaba alejado de ella sin que lo notaran. Sí, Akeno, por mi culpa muchos han muerto por tratar de protegerme, incluso mi hermano estuvo a punto de morir por hacerlo, y aún así yo no puedo hacer nada, ni siquiera puedo protegerme a mí misma. Se supone que me buscan por mi poder, pero aún así yo teniendo este poder no lo sé usar, decía Arias mientras lloraba ya que no la abrazaba. Sí, Arias, lo sé, pero la muerte de tu hermana no fue tu culpa, decía Akeno. Sí, claro que lo fue, ella trató de protegerme. Sí, sin embargo ellos la mataron enfrente de mí por mi culpa. Eso es algo que nunca olvidaré, es por eso que trato de ser alguien fría, esconder este dolor y miedo que mientras Issei solo escuchaba con una mirada triste, ya que ambas mujeres que estaba escuchando habían sufrido. Akeno, al ver a su madre ser asesinado, eso hizo que odiara a su padre y también lo que era ella, la hija de un ángel caído. Issei, al recordar todo lo que Akeno le contó, solo podía llorar de tristeza. Al recordarlo, Arias, aunque para Issei no era alguien con quien simpatizara, al escuchar eso algo de él hacía que sintiera dolor, ya que con él había pasado algo similar, al ser capturado utilizado como un perro para después tratar de quitarle su poder. Al recordar eso, Issei sentía una gran ira y tristeza, ya que también para Issei ese sentimiento de culpa lo atormentaba, ya que debido a él su esposa e hijos fueron asesinados y eso jamás lo olvidaría. Bien, Arias, lo mejor será ir a dormir, decía Akeno llevándose a Arias. Mientras Issei salía de donde estaba. Vaya, Drake, parece que este mundo está lleno de sorpresas, decía Issei llorando. Su compañero, ¿quién diría que esa mocosa presumida sufriera casi como tú?, decía Drake. Sí, Drake, tienes razón, pero ahora lo importante es recuperar a Yuma. Claro, si se llama así, decía Issei. A la ayudarás, decía Drake. Si Drake me agrada, además no olvides que es mi novia, decía Issei. Ah, ¿qué novia? Estás loco, compañero, das risa, decía Drake. Calla, Drake, se podría decir que lo es, aunque solo era para engañarme, pero al último ella trató de protegerme, así que la consideró mi pareja. Como la ves, lagartija gigante, decía Issei. Ah, compañero, eso fue grosero, decía Drake. Ah, calla, Draigo, ya no te volveré a dejar salir de nuevo, decía Issei. A esta bien me fallo, decía Drake. Ah, como sea, yo le hice una promesa y la cumpliré, decía Issei mientras en otra parte, él vendrá, yo sé que vendrá, me lo prometió, decía una peli negra encadenada y golpeada mientras sostenía la pulsera que Issei le había dado. Fin del capítulo. Bueno amigos, espero les haya gustado. Además, si puedo mañana subiré la siguiente parte de Issei y el juez del infierno. Bueno, y sin más que decir, nos vemos hasta un próximo video.